Una dosis de energía y economía sin política. El TEMEC, un tratado económico. Vamos a identificar qué es la importancia del TEMEC para las futuras negociaciones que estarán en juego a partir del 2025. Hoy es necesario entender que tanto PEMES como la Comisión Federal de Electricidad no tienen propias tecnologías y dependen mucho sobre las inversiones que algunas compañías de algunos países en el mundo, principalmente de los que están y siendo parte del tratado del TEMEC, han ayudado y serán parte fundamental, sobre todo en la transición energética de nuestro país. México está ante un dilema entre lo que importa el mercado mexicano de procedencia china o lo que exporta a los Estados Unidos, y lo cual influye en las divisas Producto Interno Bruto del país. Con esta información, lo que hicimos con datos de Banjic, con datos del INEGI, hicimos las evaluaciones desde el año 2020 a la fecha, al mes de agosto, que es lo que lleva el Tratado de Libre Comercio hasta el momento, el día de hoy. Primero, las exportaciones de mercancía en según modo de transporte, de acuerdo a datos del INEGI, lo que hicimos es un acumulado a partir del 2021 al 2024 del mes de julio. Sorprendentemente, la parte aérea del total de lo que se exporta en millones de dólares representa el 4% del total acumulado del 2021 al 2024. La parte carretera, las mercancías que son exportadas representa el 65%, la parte ferroviaria el 12% y la parte marítima el 19%. Como podemos ver, los productos que son manufacturados en nuestro país y todo lo que se exporta hoy en día en todas las cadenas productivas que se tienen, el 65% es enviado por sistema carretera. He ahí la importancia de tener una buena infraestructura carretera y sobre todo una seguridad ante el transporte y sobre todo la cantidad de cargas que se están manejando al día de hoy a partir del año 2021, según datos del INEGI. Respecto a las importaciones, ¿cómo lo hace México? México solo representa el 9% en la parte aérea, la parte carretera el 47% y la parte ferroviaria el 7%. Sorprendentemente, gran parte de lo que se está importando en México es vía marítima al 37%. Por eso se tiene una gran relevancia en los puertos, pueden tener una mejor infraestructura y sobre todo una mejor forma de importar los productos en una forma más rápida. ¿Por qué las cuestiones marítimas? No es porque reimportemos gran parte de los productos que vengan de Estados Unidos o de Canadá, sino vienen principalmente de países asiáticos en su momento dado. Y como ha dicho el secretario de Economía, se está evaluando si continuaremos haciendo las importaciones y la compra de países asiáticos, principalmente de China. Como ustedes pueden ver en la gráfica del año 2021, la parte marítima en las partes de exportaciones se ha mantenido en los meses de enero a julio, observado en los años que estamos evaluando. En la parte carretera está incrementado, como ustedes pueden ver, de 173,000 millones de pesos a 232,000 millones de dólares, perdón. Y en la parte de ferroviaria, miren, se ha mantenido y es donde está el programa que supuestamente se va a incrementar el transporte a través de la parte de ferrocarriles. Que podemos ver, gran parte de la infraestructura de exportaciones depende mucho del sistema terrestre y sobre todo de los camiones que puedan tener una gran seguridad y sobre todo una infraestructura carretera para ahorrar los tiempos y sobre todo reducir los costos. En la parte de importaciones, como pueden ustedes ver, la marítima es la que se ha incrementado de 93,000 millones de pesos a 126,000. La parte carretera, como podemos ver, se ha mantenido estable, solo creció en 10,000 millones de dólares del 2023 al 2024. Y en la parte de lo que corresponde a la parte ferroviaria se ha mantenido. Entonces, una de las partes fundamentales que pudiera reducir los costos, ciertamente, es la parte del transporte ferroviario, pero hoy, ante las cuestiones que tenemos en la movilidad y sobre todo en la cantidad de productos, hemos observado que en tanto las exportaciones como las importaciones, gran parte depende de la movilidad terrestre. De todo esto, lo que hicimos es un estudio del TEMEC y en cuánto ha influido en nuestro país del 2020 que fue firmado al año 2024. El total acumulado ha sido en miles de millones de dólares, más de 2,333,000 millones de dólares, en donde el TEMEC representa de este total el 85% del total que exporta México al mundo. En China representa el 2% de lo que exporta México, del acumulado,
y de otros el 13%. Como podemos ver, nuestro país depende en gran medida de todo lo que exporta hacia el mundo, del 85% que corresponde a los países que están dentro del tratado, donde es Estados Unidos y Canadá. En cuanto a las importaciones, podemos ver que en el TEMEC es casi la mitad de lo que se exporta, lo que importamos de nuestros socios comerciales. En la parte de China es casi un 20%, es casi la mitad de lo que importamos nosotros de nuestros socios comerciales y de otros es el 35%. Aquí hay que tener cuidado porque China se ha incrementado y hoy que tenemos las importaciones de carros eléctricos y supuestamente a partir del 1 de octubre ya tienen y se están cobrando aranceles que pueden ir del 15 al 20%, este porcentaje podría incrementar y esto en el año 2025, cuando se vea y se evalúe el Tratado de Libre Comercio, hay que ver cuánto va a ser el arancel y sobre todo las importaciones que se hacen de China, sobre todo en el sector, en la parte del sector energético que es lo que podemos observar en los datos de Banqui. Entonces, como podemos observar nosotros, hicimos un balance de las exportaciones de México comparado con el TEMEC y podemos ver lo de rojo que es el TEMEC, cómo ha ido incrementando a partir del año 2020 de 349.000 millones de dólares a 508.000 millones de dólares. En la parte de China, de 7.000, subió a 3.000 millones en cuanto a las exportaciones que ha hecho México a estos países y en la parte de otros, como estamos observando. Lo que podemos decir que en la firma del TEMEC, el beneficiado mayor potente que ha tenido en este momento dado del TEMEC y de mayores beneficios ha sido México. En cuanto a las importaciones, como podemos ver, hay una relación mucho menor de lo que hacemos nosotros, de nuestros países, de Estados Unidos y de Canadá. Vemos de otros y vemos que en China hemos tenido casi 114.000 millones de dólares las importaciones que has tenido, como por ejemplo al cierre de 2023. Este año llevamos casi 50.000 millones de dólares de importaciones del país de China. Y esto significa que hay que tener en cuenta que esto puede ser un gran precedente para las negociaciones del 2025 ante la falta de importaciones que se tienen de los principales países que están debajo del Tratado de Libre Comercio. Cuando analizamos el déficit que se tiene en ese sentido entre lo exportado y lo importado, podemos observar que todo lo que tiene en ese sentido respecto al TEMEC, México tiene una balanza positiva que han fluctuado entre los 173.000 millones a 239.000 millones. Pero cuando metemos en la parte china, entre lo que exportamos e importamos de ellos, vemos que tenemos un balance de 104.000 millones al año 2023. Es casi la mitad de lo positivo que se tiene con los países de Estados Unidos y de Canadá. Es aquí unos puntos importantes que se deben de reconsiderar y hemos de recordar que México no cuenta y no tiene principalmente tecnología, sino que actualmente lo que hacemos, ensamblamos tecnologías de otros países y principalmente de nuestros socios comerciales. Y ese es el déficit, como pueden ustedes ver en los puntos en blanco que se tiene entre lo exportado y lo importado, y estamos teniendo siempre una balanza negativa. El año pasado fue de más de 5.000 millones de dólares y hoy, al cierre del mes de agosto, es de 4.000 millones. Creo que vamos a estar un poquito más excedidos este año, sobre todo por el aumento de importaciones que hemos tenido, sobre todo en los países asiáticos, de acuerdo a la tendencia que estamos observando. Cuando hacemos la discretización por los países que están dentro del TEMEC, encontramos de la siguiente forma. Del total de las exportaciones que hace México en el mundo, el 82% va a Estados Unidos. He ahí la gran relevancia que tenemos nosotros con Estados Unidos, querramos o no. Nosotros ensamblamos sus tecnologías y no le mandamos tecnologías propias, sino que también ciertos productos agrícolas y ciertas cuestiones que nosotros tenemos en el intercambio comercial en el parte del TEMEC. Canadá es el 3%, China el 2% y otro país el 13%. Aquí lo importante de este 82%, gran parte de lo que nosotros exportamos corresponde a la parte manufacturera automotriz. Y eso es algo relevante de las políticas públicas que pudieran optar en las próximas presidencia que se pueda tener, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, sobre todo para poder tener una mayor cantidad de empleos y ensamblar sobre todo carros que puedan ser eléctricos y esto podría dejar una desventaja a México. Esto es muy importante ante los nuevos cambios constitucionales que se han podido realizar en los últimos días. En cuanto a las importaciones, como podemos ver, hacia Estados Unidos solo se manda el 43%, solo importamos el 43%, es decir, Estados Unidos respecto a nosotros tiene un déficit negativo, es decir, nosotros tenemos una ventaja competitiva en cuanto a las exportaciones e importaciones.
Canadá solo se le importa el 2% y esto por lo que podemos ver es que tiene un déficit negativo con nosotros. Pero cuando tenemos respecto a China, podemos observar que las importaciones que estamos realizando con respecto a Estados Unidos casi representan ya la mitad de lo que está comparado con nuestro socio comercial. He aquí la importancia, sobre todo de la certeza y seguridad que se le pueden dar a las empresas estadounidenses ante el crecimiento latente que se está observando de las importaciones que se tienen de China. Cuando hacemos el balance de exportaciones con la descriptación que hicimos anteriormente, podemos ver que en Estados Unidos ha aumentado la cantidad de exportaciones que se le hacen a nuestro socio comercial y vecino del norte. A China hemos visto que las exportaciones, sobre todo a Canadá, han aumentado la parte de otros y la parte de Canadá. Cuando vemos la parte de las importaciones, vemos que si vemos la relación que se tiene en el año 2023, se exportaron a Estados Unidos casi 490 mil millones de dólares y solo se importaron 255 mil millones de dólares. Es ahí cuando tendremos que estar observando nosotros en las últimas instancias el acercamiento que se tendrá, sobre todo en la parte del TEMEC. Y como podemos ver, China tiene una gran ventaja con respecto a nosotros en un déficit. Y cuando hacemos el balance respectivo de lo que exportamos y de lo que entra, podemos ver con respecto a Estados Unidos, tenemos una balanza positiva de que ha incrementado de 170 mil millones a 234 mil millones. En la parte de Canadá ha sido de 2 mil millones de dólares a 4 mil, a casi los 5 mil millones de dólares. Y cuando metemos a China, vemos que es de 104 mil. Cuando vemos los datos que se están observando en la gráfica, que podemos ver de 234 mil contra 104 mil, que es la parte negativa, en donde nosotros tenemos un déficit negativo y sobre todo con China, podemos ver que el superávit que se tiene, sobre todo con respecto a Estados Unidos, esto nos está descompensando y por eso tenemos nosotros en el año 2023 un déficit total de menos 5 mil millones de dólares. Aquí la relevancia que se va a tener, sobre todo, no darle las certezas, sobre todo a los inversionistas de Estados Unidos o de Canadá, sino sobre todo darle las certezas en que van a poder obtener los permisos correspondientes, van a poder tener su manufactura, van a poder tener un transporte que esté seguro, van a poder tener varias incógnitas que hoy en día se tienen actualmente por parte de los empresarios. Aquí lo importante no es quién tenga la razón, sino el dinero lo que nos está diciendo que tu mejor socio comercial que tienes hoy en día son los que están dentro del TEMEC. Y estar dentro del TEMEC y diciendo que Estados Unidos exportamos casi el 82% del total que se hace a nivel mundial por parte de México, es importante establecer y dejar reglas claras en el cómo se puede ayudar a sabiendas que estos dineros que entran a nuestro país, sobre todo en inversiones y las exportaciones de divisas, ayudan principalmente a incrementar el Producto Interno del Bruto. La pregunta es, ¿qué pasará si en el 2025 en las negociaciones no se sienten cómodos? O en el dado caso que nos incrementen los aranceles, o en el dado caso que surjan ciertas disputas y sobre todo ciertas cuestiones que hemos observado de comentarios, de no solo de un partido, sino en conjunto de los dos enviando cartas respectivas hacia nuestros países, aquí la diplomacia no es parte fundamental. Aquí lo que importa es la diplomacia del dinero y sobre todo el entender que si no hay una seguridad en cuanto a la trazabilidad, el transporte, las políticas públicas que se tengan en un sentido jurídico, en el sentido de normativas y sobre todo de la facilidad que puedan tener, eso lacerará y sobre todo podrá incautar sobre todo el Tratado de Libre Comercio en su próxima revisión en 2025. Ya evaluamos y ya encontramos que hoy en día en México, nuestro principal socio comercial, como podemos ver en esta última gráfica, son los Estados Unidos, en donde exportamos del total el 82% y solo le importamos el 43%. Cuidado con China, porque China está haciendo casi la mitad de lo que le estamos importando de Estados Unidos y ellos solo nos están importando, estamos exportándoles a ellos el 2%. Espero que esta información sirva para los análisis respectivos y entendamos que el dinero no conoce ideologías. Gracias. Espero que la información sirva.